Te exaltamos, Jesús. Te damos gloria, Señor. Te damos honor a ti. Oh Santo, oh Divino, te adoramos en ti, Señor. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra, cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús, Jesús. Cielo y tierra, cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús, Jesús, adoramos a ti, oh Jesús. Grande que, nada es más fuerte que tu nombre, tu nombre. Vamos, digo, nada es más grande
adoramos a ti, Jesús. Te damos gloria, te damos honra. Si el cielo te adora, Señor, si la tierra te exalta, Padre, nosotros te adoramos, Jesús. Vamos ahí en tu casa, levanta tus manos y dile: Padre, te adoramos, te exaltamos, establecemos tu reino, Padre, de justicia, de amor, sobre nuestras familias, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. Oh Jesús, oh Señor, te adoramos a ti. Te adoramos a ti, Señor. Recibe la gloria, Padre. Recibe la exaltación. En el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, gracias Señor de tu poder, a los que estamos aquí. ¿Qué harás en mí? En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, gracias Señor de tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, vamos, de lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra,
recibe el honor. Te damos honra a ti. Vamos a ir en tu casa, levántate, levanta tus manos, levanta tu voz y empieza a clamar al Señor. Empieza a hacer un altar para Él y decirle: Padre, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre, en medio del caos, en medio de las circunstancias. Nuestras almas, nuestros corazones claman a ti, Señor. Claman a ti, Señor, por una adoración más, Señor, que salga de nuestro corazón. Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das de oportunidad de podernos unir aún, Padre, en estas circunstancias y por medio de estos recursos, Padre, pero no nos cansamos de darte la gloria, de darte la honra, Padre, en familia, Padre, en altares familiares que hacemos en casa. Padre, gracias, que las familias no se desconecten de ti, Padre, que ellos sigan unidas, sigan, Padre, clamando, sigan en contacto con cada transmisión, sigan en contacto con las enseñanzas de tu palabra de la iglesia, Padre. Bendecimos a Enlace de Vida, Padre, bendecimos a toda persona, Padre, que está escuchando y está conectándose con nosotros. Bendecimos su hogar, su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Buenos días, familia. Nos alegra mucho poder estar una vez más llegando a sus casas a través de esta transmisión. Un domingo más contentos de poder compartir la palabra, y alabamos al Señor porque el Señor es grande, maravilloso, y nos ha permitido poder llegar hasta este día. No sé tú, pero creo que es un motivo de alegría también poder estar compartiendo la palabra. Gracias a Dios por tu vida, que escoges este tiempo para poder conectarte. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Yo quiero invitarte a que oremos y podamos empezar este tiempo de palabras. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque nos concedes, Señor, estar unidos, aún a través de este medio, pero unidos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, y permite que esta palabra pueda llegar al corazón, a lo más profundo, Señor, del ser, y que haya grande bendición en esta palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pues qué bendición. Yo quiero compartir en esta mañana una palabra, y le he puesto por título: no pierdas la fe. Fíjate bien, no pierdas la fe. Es algo que dentro de mí ha calado mucho. ¿Cómo es que de repente a través de las diferentes situaciones que la vida enfrenta o que enfrentamos a lo largo de nuestra vida, la fe es la que está en riesgo? Hoy estamos hablando de una epidemia y todo el mundo habla de eso, pero en realidad la fe siempre está en riesgo. Sí, la fe siempre está en juego de repente. De hecho, nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo primero que perdieron cuando cayeron en aquel pecado. Entonces, no pierdas la fe. Pero abajo de ese título yo tengo un subtítulo que dice: ¿sediento o satisfecho? Es una pregunta doble, ¿verdad? ¿Sediento o satisfecho? ¿Y qué te parece si
iniciamos, yo te pido que te pongas cómodo ahí donde estás y que te prepares con una libreta, con una hoja, con un lápiz, un lapicero, y puedas ir anotando este consejo de la palabra. Y quiero empezar leyendo Hebreos 11:6, un versículo muy famoso, muy conocido por todos nosotros, que dice así, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjate bien el consejo de la palabra del Señor. Es muy claro, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nota esto, por eso es importante y por eso esta palabra que hoy comparto: no pierdas la fe, porque si la fe la pierdes, vas a perder todo. Y eso sería muy lamentable. Entonces, en realidad, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que tú y yo, cuando nos estamos acercando al Señor, tengamos la vista puesta en Él, que verdaderamente entendamos que solamente Él es el único que puede encargarse de la situación, y que podamos creer que Él existe y que Él recompensa a quienes se acercan a Él. Son dos cosas fundamentales. Entonces, no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es algo fundamental para todo lo que vamos a hacer, para todo lo que vamos a enfrentar, para cualquier situación que tú y yo tengamos que emprender, necesitamos fe. Bien, ahora, la fe entonces es aquello que en el caminar de tu vida no debes perder, ¿sí? Fíjate bien, de todas las cosas que debemos cuidar, resalta la fe como el tesoro que debemos cuidar de una manera tremenda, debemos mantener con nosotros. La fe tiene que ser ese tesoro que tú debes de guardar celosamente, porque sin ella será imposible que agrades a Dios. De acuerdo al versículo que acabamos de leer, sin fe va a ser imposible que tú le agrades. Entonces, de todo lo que tienes que cuidar como buen mayordomo, tienes que cuidar esa fe que Dios ha puesto en ti. Podrías perder todo, podríamos perder incluso la salud, podríamos perder más cosas valiosas, pero nunca tenemos que perder la fe. Eso grábatelo muy bien. Desgraciadamente en la vida vamos perdiendo cosas, sí, claro que sí. Muchos han perdido un ser querido en esta temporada de crisis, y muchos de nosotros hemos perdido seres queridos en otro tiempo, y bueno, ni modo, así la vida lo demandó, por así decirlo. Pero algo que no debemos perder es la fe. Ahora, la fe, según el diccionario, es un don. Diga conmigo, don. Sí, la fe es un don. Se trataría de la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Mira qué bonita definición. ¿Qué es la fe? Bueno, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Y de qué trata? Bueno, se trataría de la gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Ahora, hay que aclarar esto: por lo que no hay virtud alguna que admirar en aquel que la posee. Es decir, nadie puede presumir de la fe. ¿Te das cuenta? Ningún ser humano puede presumir de la fe, puesto que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Hebreos nos dice, en Hebreos 12 nos hace una encomienda y nos dice: pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, bueno, pues es admirable que podamos leer historias de hombres que tuvieron una fe tremenda. Hebreos 11 precisamente se narra los nombres de muchos que tuvieron mucha fe y trascendieron, mujeres y hombres que actuaron con una fe que tú te quedas impactado. Pero la fe es un don de Dios. Así es que si Dios te ha dado fe, dale gracias a Él y no presumas de la fe. No podemos presumir de ello, pero qué bendición que el Señor no nos deja solos en la tierra. Es decir, nos da la fe
para que podamos estar escuchando la voz del Espíritu Santo y podamos caminar contentos, gozosos, firmes, sabiendo que el Señor está con nosotros. Ahora, tengo algo más acerca de la fe, y esto lo encontré en un diccionario, en un comentario, es un diccionario acerca de la fe. Fíjate lo que dice: aunque la palabra creer es la que más se utiliza hablando de la fe, no se puede limitar el significado de esta a la acepción más simple de ese término, porque según Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Entonces, fíjate, ahora algo más. Pablo reconoció que el rey Agripa, eso está en Hechos 26-27, Pablo reconoció que Agripa creía a los profetas. Y eso, bueno, pues creía, ¿no? El hombre es capaz de creer en la veracidad de algunos hechos históricos, o en un conjunto de dogmas o doctrinas, o en una ideología o en una religión. Esa capacidad del hombre para creer está incluida en lo que la Biblia llama tener fe, pero es solo una parte de algo mucho más extenso y profundo, siempre vinculado con el Evangelio. En el sentido bíblico, ese acto intelectual, o sea, de creer, nada más por creer, ¿verdad? Ese acto intelectual va acompañado de otros que son volitivos y emotivos. La palabra volitivos tiene que ver con los actos, es decir, ese acto intelectual de que según tú crees o yo creo, debe ir acompañado de acciones emanados de ese acto. Entonces, tener fe no nada más es tener una cierta certeza de algo aquí en la mente, de que, bueno, sí creo. Por ejemplo, usted, si yo le preguntara, ¿cree que existe la Torre Eiffel allá en París? Y usted diría, pues sí creo, sí la he visto en fotos, pero nunca he estado ahí. Entonces usted solamente cree porque sabe que está ahí, pero aún no ha tenido relación con esa torre, ¿verdad? Entonces, bueno, pues algunas veces solamente desarrollamos cierta creencia aquí en la mente, pero la fe que menciona la Biblia es algo más. La fe que menciona la Biblia es algo que debe involucrar tus acciones, tu voluntad y tus emociones. Entonces es algo mucho más. Ahora termino diciendo: intelecto, voluntad y emociones se conjugan en el acto de la fe. Entonces quiero que te des cuenta cómo la fe es algo más de decir yo sí creo, ¿sí? La mayoría de la gente, ojalá y no sea tu caso, mucha gente dice creer en Dios, por supuesto, mucha gente lo dice, pero viéndolo desde este punto de vista, tener fe es algo mucho más que creer simplemente. Entonces, grábatelo bien, no debes perder la fe, eso será importante. Y quiero hablar de 6 cosas relacionadas con la fe. Hay 6 cosas que te ayudarán a mantener tu fe. Debes de saber algo sobre la fe, y hay 6 aspectos que quiero tratar contigo. Es lo que quiero tratar esta mañana contigo, y quiero ir rápido. Número 1, lo que Dios está buscando en ti es la fe, ¿sí? Tal vez tú cantes bonito, tal vez tú seas un cristiano amable, te gusta regalar cosas a la gente necesitada, y eso es admirable. Eres una persona amorosa y está bien, pero algo muy importante que el Señor va a buscar en ti siempre va a ser la fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no tiene fe pero canta bonito. Hay gente que no tiene fe pero es altruista. Entonces debemos tener cuidado de ello. Entonces lo que Dios está buscando en ti es fe. Y dice Lucas 18, una narrativa donde el Señor Jesús está hablando, y dice: continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
Fíjate la pregunta. El Señor Jesús está haciendo un comentario adicional acerca de una narrativa, una parábola que hoy se conoce como la parábola del juez injusto, ¿sí? Aquella historia que se trata de un juez que una mujer le exige que le haga justicia, y este juez dice: bueno, pues yo ni temo a Dios ni soy buena gente, pero para que ya no me moleste esta mujer le voy a hacer justicia. Y dice, y le hizo justicia. Entonces Jesús les dice a su gente que estaba ahí con él: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Si este juez, que ni siquiera era justo, hizo justicia a esta mujer, cuánto más nuestro Dios hará justicia a ustedes. Pero termina diciendo: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El Señor Jesús aquí se refirió al momento en que Él tendría que regresar a la tierra. Un día Él regresará, es una promesa que todos los cristianos hemos creído. Y entonces aquí Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Observa cómo la fe representa algo muy valioso. Por eso no la pierdas. No la pierdas, no hagas caso a lo que digan mucho en la televisión y cosas así. Muchas veces eso atenta con nuestra fe. Está bien que te mantengas informado, pero mantente mejor informado en la Biblia. Eso es lo más importante para que tu fe no la pierdas. Ahora, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en tu corazón? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, número 1, lo que Dios está buscando en tu corazón es fe. Número 2, Dios quiere que mantengas la fe. Hace un rato aprendimos que la fe es un don de Dios, es algo que Dios entregó a tu vida, es algo que Él te regaló, pero ahora Él te regala eso y ahora espera que tú lo mantengas. Eso es fundamental, por eso no pierdas la fe. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Fíjate bien, la fe viene como resultado, la fe llega a ti como resultado de que tú te pones en contacto con el Señor a través de su palabra. Entonces aquí entra en juego la palabra de Dios. Es decir, no podemos, escúchame bien, desarrollar fe y mantener nuestra fe alejados de la palabra. Si tú no tienes tiempos para escuchar la palabra de Dios, entonces no dedicas ese tiempo para leer la palabra de Dios, probablemente la fe que el Señor puso un día en ti la estás perdiendo, se está extraviando. Por eso esta enseñanza, este mensaje: no pierdas la fe, ten mucho cuidado. Entonces Dios quiere que mantengas la fe. El Señor quiere que esa fe que ha depositado en ti como un regalo, no la pierdas, la mantengas. Pero para que lo logres, tiene que ser que tú tienes que estar oyendo esa palabra. La fe viene como resultado de oír ese mensaje maravilloso. Entonces, ¿cómo podría yo, si hubiera una pregunta, cómo podría yo mantener mi fe viva escuchando la palabra? Eso es fundamental. Número 3. Dios quiere que practiques la fe. Hay algo que será muy importante, escúchame. Dios puso esa fe en tu corazón y Dios buscará fe en tu corazón. Ahora, Dios quiere que mantengas la fe. Pero hay algo muy importante: la fe es como un agua que tiende a desbordarse en un utensilio, en un vaso, cuando éste se está llenando. Una persona de fe se nota en la manera en que él habla. Fíjate lo que dice Romanos 10. A partir del 8 en adelante, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces aquí, en esta escritura, el apóstol Pablo nos muestra que cuando la fe está en tu corazón, cuando la fe está inundando tu vida, escucha bien, es imposible mantenerte callado. Tu fe va a brotar de tus labios. Por eso dice aquí dos cosas importantes: que si confiesas con tu boca, es decir, que si tu boca habla que Jesús es el Señor,
Fíjate bien, es muy importante que tu boca pueda estar hablando todo el tiempo que tú eres un hijo de Dios, que Jesús es tu Señor, que tú estás a las órdenes de Él, que quieres agradarlo, que quieres honrarlo, que quieres adorarlo, que quieres exaltarlo. Si tu boca está confesando eso, entonces ¿sabes qué? Quiere decir que tú estás poniendo en práctica tu fe. Eso es algo muy importante. Ahora, si tu boca está confesando eso y además crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, en otras palabras, crees en tu corazón que Jesucristo está vivo aún 2000 años después que fue crucificado, tú crees en tu corazón que Jesucristo está vivo, entonces tú vives en salvación, tú eres salvo, tú estás viviendo plenamente en la salvación, y eso es una maravilla. ¿Qué te parece? Es algo maravilloso. Y ahora en el verso 10 el apóstol Pablo explica la razón por qué. ¿Sí? Como si tú y yo estuviéramos platicando con Pablo y que le dijéramos: oye Pablo, pero ¿por qué es que dices eso? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y entonces Pablo dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvado. Entonces, fíjate qué importante. Con el corazón creo, pero con la boca confieso. Hay una conexión, y esto no es nuevo. El Señor Jesús, en alguna de sus enseñanzas, acuérdate lo que dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres darte cuenta de alguien que ya perdió la fe? Lo primero que se va a notar es en la manera de hablar. Eso es lo primero. ¿Sí? En la manera de hablar, en la manera de abordar una situación, en muchas cosas. Y si fuéramos a ver su intimidad con Dios, nos daríamos cuenta que ya no tiene ganas de alabar, ya no tiene ganas de cantar, muchas veces ya ni siquiera dice gracias Señor, o te exalto Señor ahí, o en tu nombre Señor voy a hacer esto, aunque lo que vaya a hacer sea sencillo, pero ya no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque perdió la fe. El Señor quiere que practiques esa fe. Pon en práctica. Alguien diría: no, pues para poner en práctica voy a esperar que alguien esté enfermo y oro por él. Sí, está bien, pero poner en práctica la fe es empezar desde hoy, ¿sí? Decir: Señor, gracias, tú eres mi Señor, tú eres el todo para mí, yo quiero alabarte, yo creo en tus promesas, Señor, tú estás conmigo, tú estás vivo, etcétera, etcétera. Son cosas que deben estar en tu corazón. Todo el que confíe en Jesús no será defraudado, dice la palabra de Dios. Así es que, familia, necesitamos poner en práctica la fe. Necesitamos poner en práctica la fe. Empieza a creer, así como Josué, ¿verdad? En aquella batalla él se volvió loco, diríamos así, yo así lo veo, es una locura divina, ¿verdad? Pero él se volvió loco y vio el sol que estaba ya por ocultarse, y él sabía que si se ocultaba la guerra iba a tornarse peligrosa. Pero entonces, en un acto de fe, vio el sol y le dijo: sol, detente. Y fue un milagro. Tal vez tú digas: el profe se volvió loco, está creyendo eso, pero así lo dice la palabra. Entonces es importante que practiquemos la fe. Tenemos que practicar la fe a través de nuestros labios. Tenemos que soltar nuestros labios. Empieza a creer que Dios es un Dios de bendición, es un Dios de victoria. Número 4, Dios quiere que lo anheles. Y tú te preguntas: ¿y aquí qué tiene que ver la fe? Precisamente es por fe. Dios quiere que lo anheles. Y mira, hay un salmo maravilloso que habla de esto. Te voy a leer los primeros 5 versículos. Salmo 42 dice: así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Imagínate, tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte, solo a ti. Día y noche me he bebido mis lágrimas. Mis enemigos no dejan de decirme: ahora sí, tu Dios te abandonó. Cuando me acuerdo de esto, sigue diciendo el salmista, me invade el sufrimiento. Recuerdo cuando iba camino hacia tu templo, guiando multitudes. Recuerdo las grandes fiestas y los gritos de alegría cuando tu pueblo te alababa. Pero no hay razón para que me inquiete, dice el salmista, y termina su discurso diciendo: no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré.
Es algo maravilloso, es un cántico maravilloso que te acabo de leer. Dios quiere que vivas anhelando. Dios quiere que la sed que tienes de Él no se te termine, que sigas anhelándolo. Escucha, si tú tienes sed, buscarás agua para poder quitarte esa sed. Entonces Dios quiere que seas como ese venado sediento que desea agua de un arroyo. Dice el salmista: Dios mío, así yo quiero buscarte a ti. En este momento el salmista pareciera que está en una situación como la que tú y yo estamos enfrentando hoy. Llevamos casi 4 meses sin podernos reunir, y podemos recordar los momentos cuando estábamos todos alabando, cuando todos estábamos exaltando al Señor, y el salmista se acuerda de ese tiempo y como que se siente, ¿verdad?, desdichado, pero termina diciendo: no hay razón para que me esté preocupando. Pondré mi confianza en el Señor y a Él solo alabaré. Me gusta Matthew Henry, un teólogo, hace un comentario de esta parte de este salmo y dice: no era el recuerdo de los placeres de la corte lo que afligía a David, sino el recuerdo de la entrada libre que tenía a la casa de Dios y su deleite de estar en ella. El rey David tenía muchos recuerdos maravillosos que, si tú quieres, podría recordar, pero ¿sabes una cosa? Lo que más le afligía es no poder estar en el santuario alabando el nombre del Señor. Ahora yo tengo unas preguntas para ti. ¿Estás sediento ahora mismo o estás satisfecho? ¿Sí? ¿Sabes? La sed te hará buscar el agua para no morir. La sed te hará buscar al Señor, a su palabra, para que tu espíritu no muera. La satisfacción te hará buscar sucedáneos. La satisfacción te hará confiarte, te hará pensar que todo está bien. La satisfacción puede ser peligrosa. ¿Te das cuenta de ello? Por eso el Señor muchas veces nos lleva a situaciones difíciles como la que hoy estamos viviendo. El Señor nos lleva a crisis, nos lleva a desiertos para que podamos tener sed y podamos ir como el salmista, así como el venado anda buscando esas aguas. Así quiere el Señor verte a ti, que tú puedas ir en busca de esas aguas, es abrevar esa sed que tu alma puede tener. Es muy importante que tengas ese sentir en tu corazón. Es muy importante. Ahora, así como el comentario de Matthew Henry, si tú amas al Señor, si tú has entregado tu vida al Señor, estoy seguro que lo que más recuerdas de 5 meses para atrás son los momentos que pasaste en la presencia de Dios, en comunidad con otros creyentes. Es algo que eso no se te va a olvidar. Es muy importante. Por eso tú y yo debemos desear con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella vamos a crecer en nuestra salvación. Esa es una palabra de 1 de Pedro 2:2. Él nos dice ahí: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, porque eso nos hará crecer. Entonces, tanto este pasaje como el Salmo 42 nos hace ver esa necesidad que tenía el salmista por Dios. Entonces, el Señor quiere que lo busques con ansiedad. El Señor quiere que lo busques, porque de esa manera esa fe no va a disminuir. Número 5, la fe te hará descansar. Diga conmigo: descansar. Sabes, no hay nadie que repose mejor que una persona de fe, ¿sí? No hay ninguna persona que descanse mejor que la persona que confía en el Señor. Hebreos 4:1-2 hace una narrativa del pasado y dice: por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Diga conmigo: tener cuidado. Sería una lástima, fíjate lo que dice el narrador de Hebreos: sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje.
Escucha bien, esta es una situación crítica que el Señor nos pide que tengamos cuidado. La fe nos va a hacer descansar, pero escucha muy bien, escucha bien. Necesitamos nosotros entender que el creer en el Señor es fundamental, ¿sí? Fíjate lo que dice el comentario: cuando el alma reposa en sí misma, se hunde. Si se aferra del poder y la promesa de Dios, mantiene la cabeza por encima de las grandes olas. Esto es un comentario de Matthew Henry, y es verdad. Cuando el alma está descansando en sí misma, confiando en sus propias cosas, se va a hundir. Pero si confía en las promesas de Dios, levantará las alas como las águilas. ¿Te ha servido de algo? Esa es una pregunta que tengo para ti. Escucha bien, ¿te ha servido de algo haber escuchado la palabra de Dios en estos tiempos? Escucha, si la respuesta es no, quiere decir que has oído la palabra, pero no has puesto tu fe en ella. Y eso es algo que lamentable. Al pueblo de Israel le pasó eso. Dice lo que leímos, la parte final de lo que leímos, dice: solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Es importante, familia, que nuestra fe se fortalezca y que estemos escuchando esa palabra con la actitud que narra Hebreos 11:6, que dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, número uno, que Él existe, y crea que Él galardona a los que le buscan. Entonces, ¿te ha servido de algo esta palabra en estos días? Si la respuesta es sí, significa que la fe no la has perdido, que la fe está en tu corazón. Ahora es importante, si tu fe se ha ido enfriando, toma en cuenta que necesitas retornar a esa fe. Número 6 y última: con fe seguirás alabando a Dios. Es imposible alabar a Dios sin fe, definitivamente. Dice el Salmo 84, el salmo que hicieron los hijos de Coré, un salmo muy hermoso. Fíjate, solamente vamos a leer unos versículos ahí. Los primeros versículos dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y en el verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Increíble, es una cosa maravillosa. El tener fe nos mantendrá encendidos, el tener fe nos mantendrá en la presencia de Dios. Con fe vamos a ser capaces de poder alabar al Señor sin importarnos lo que está pasando a nuestro alrededor, sin importarnos cualquier cosa, un temor o miedo que quiera entrar a nuestra vida. Tú y yo nos vamos a mantener conectados con el Señor y vamos a poder decir como los hijos de Coré: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Está hablando de una entrega a la adoración total, no nada más de labios para afuera, sino todo su ser. Yo lo anhelo, dice el salmista, y definitivamente es algo que familia, tú y yo debemos mantener esa llama encendida. Y el verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Diga conmigo: habitan. Habitar no es llegar esporádicamente a la casa de Dios, es permanecer allí. Ahora mira, el comentario bíblico Mundo Hispano hace un análisis de estos versículos que leímos, y tengo unos puntos para que tú los tengas ahí. Fíjate, el salmista, punto 1, el salmista ama a Dios y ama su santuario. Así debe ser el lugar de reunión de la iglesia. Es cierto que estamos extrañando la iglesia, pero tú y yo debemos amar al Señor verdaderamente y debemos extrañar esos tiempos de adoración como lo hacía el salmista. Punto número 2, el salmista está gozoso porque reconoce quién es este Dios que viene a adorar.
reconoce, sabe que está vivo, y eso es lo que te da la fe. La fe le da le da sentido a lo que crees, la fe le da sentido a lo que haces, la fe le da sentido a tu alabanza, a la manera en que hablas. La fe es lo que le da sentido, y el salmista reconoce qué clase de Dios es a quien él quiere adorar. Otra cosa, punto 3, una señal del amor a Dios es el anhelo de estar en comunión con Él y adorarle. El salmista ama a Dios. Punto número 4, cuando se menciona los atrios, ¿sabes qué? ¿Qué simboliza eso? La comunión con Dios. Cuando dice quiero estar en los atrios, significa quiero estar en tu presencia. Es muy importante que no pierdas eso fundamental en tu corazón. Punto siguiente, su corazón y su carne, así lo menciona el salmista, es decir, toda su alma y cuerpo están involucrados en la adoración. Y el siguiente punto, la mención del pajarillo y la golondrina que viven ahí, está hablando también de un lugar de seguridad y de descanso que se encuentra, ¿sabes dónde? En la comunión con Dios. Entonces, no debemos perder la fe. Escúchame, sin fe ya no va a haber canto, no va a haber comunión con Dios, no va a haber lectura de la palabra, solamente va a haber tristeza, va a haber desánimo, va a haber mucho miedo. La fe nos fortalece, y termina diciendo el versículo: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Te das cuenta? Felices los que habitan en tu casa. ¿Quiénes son los que habitan en tu casa? Los que permanecen en la presencia de Dios. No son los que de repente se asoman, no, son los que permanecen. Muy importante, familia. ¿Sabes qué? La palabra habitan se refiere a los que mantienen la llama encendida de la comunión. Y eso es imposible mantenerlo sin fe. Escúchame bien. Sin fe será imposible mantener esa comunión. Quiero concluir este mensaje. No pierdas la fe, ese fue el título. Sediento o satisfecho. Si tu vida está pasando por satisfacción, ten mucho cuidado, porque la sed te hará buscar de Dios. La sed te hará ir a Dios. La satisfacción te puede mandar o transportar a un mundo engañoso y perderás muchas cosas. ¿Cómo está tu fe ahora en estos tiempos de prueba en los que estamos? Hemos aprendido que la fe es un don de Dios. Eso es lo que aprendimos hoy en esta mañana. La fe es un don de Dios. Es un regalo que Él nos otorga al recibirle. Pero es nuestra responsabilidad mantenerla. Fíjate bien, es un regalo de Dios, pero ese regalo está en tus manos. Tú, como buen mayordomo, tienes que mantenerla viva, pues es lo que te va a mantener vivo espiritualmente en medio de tanta confusión. Por ello, recuerda lo que hoy hemos aprendido. Hoy hemos aprendido 6 cosas fundamentales. Número 1, lo que Dios está buscando en ti es fe. No lo olvides. Número 2, Dios quiere que mantengas la fe. No la pierdas. Manténla. ¿Cómo? Conectándote con su palabra. Número 3, Dios quiere que practiques la fe. Pon tu fe a andar a través de lo que hablas, a través de lo que declara tu boca, de lo que crees. Habla, acciona con la fe. Número 4, Dios quiere que lo anheles, solo así lo encontrarás. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tú tienes que buscar de Dios. Número 5, la fe te hará descansar. La fe nos beneficia a nosotros, imagínate, la fe nos hace descansar, nos beneficia a nosotros, definitivamente. Entonces es importante que descanses, pero no podrás descansar sin fe. Y número 6, con fe seguirás alabando a Dios. Lo que más vas a extrañar son los momentos en los que podías estar en la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no te parece? Por eso es importante, familia, que no perdamos la fe. No pierdas la fe. Cierra tus ojos ahí donde estás.
yo quiero pedirte que en este momento puedas examinar tu fe y la evidencia de la fe que brota resulta de la manera en que estamos hablando. Examínate ahora mismo cómo es tu lenguaje, cómo estás hablando cuando hablas con otras personas. Es cierto, tú tal vez me digas: pastor, pero hay mucho por qué estar triste, hay muchos motivos por los cuales estar desanimados. Y es verdad, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero acuérdate, todo lo que entre por tus oídos, todo lo que entre por tus ojos, que veas en la televisión, que veas en las redes, fíltralo a través de la fe. Que sea la fe la que te lleve y te mueva, que sea la fe la que te haga hablar, ¿sí? Si no vas a hablar con fe, mejor no hables. Tal vez con las palabras que estás hablando últimamente estás desanimando a tus hijos, estás metiendo miedo a tu pareja, estás destruyendo lo poco que queda de fe en los que te escuchan. Por eso es importante que examines cómo está tu fe ahora. Y si hay algo que estás perdiendo, no olvides estos 6 consejos. Recuerda que el Señor buscará fe en ti. Eso es lo más importante, porque sin ella es imposible agradarlo. Dios quiere que mantengas la fe, quiere que la practiques, quiere ante todo que lo anheles, que todo el tiempo estés anhelando su palabra, porque esa es la fuente de sostenimiento de tu fe. Quiere que descanses, que experimentes el descanso en Él, y también quiere que lo sigas alabando. Son cosas fundamentales, familia. Yo oro en esta mañana, y Señor, pido ahora mismo que tú bendigas el corazón de tus hijos, que tú bendigas el corazón de cada uno de ellos. Señor, que esa fe que ha sido puesta a prueba en este tiempo se fortalezca en ti, que puedan levantar sus manos, que puedan alabar tu nombre, Señor, que puedan creer que tú estás con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor, está cada familia. En el nombre de Cristo, ten misericordia de sus vidas, Padre. Pon fe en el corazón. Recuérdales lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Recuérdale a cada uno que la fe es lo más importante, lo que no debemos perder. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con tu pueblo, y sabemos que vienen tiempos mejores, y sabemos que vienen tiempos de victoria. Sabemos que tu iglesia correrá una vez más al templo, se reunirá, alabará tu nombre, exaltará tu nombre, aplaudirá a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos. Vienen tiempos de grande bendición. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, nos regocijamos en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te siga sosteniendo en su camino. Espero que te animes y que esa fe la sigas fortaleciendo en Él. Dios te bendiga.